Buenas tardes a todos, mi nombre es Sebastián Fredes, soy kinesiólogo, trabajo acá en el Sanatorio La Trinidad Mitre y en el Hospital Churruca. Bueno, gracias Antonio por la convocatoria. La idea es repasar algunos conceptos básicos, si se quiere, de fisiología respiratoria, eh, centrándonos en lo que es principalmente una de las funciones del sistema respiratorio, que es justamente la función de ventilación, ¿sí? Esto de renovar aire en forma regular para permitir eh, la entrada de oxígeno al sistema respiratorio, al cuerpo, eh, y la eliminación eh, de CO2. Así que bueno, para ir ingresando, como decíamos, el proceso de la respiración, ¿sí? Esto es un proceso que ocurre a nivel celular, ¿sí? Cuando hablamos de respiración tenemos que pensar más en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel celular, y cuando uno habla de lo que es todo el proceso de respiración, tiene que tener en cuenta que el sistema respiratorio o el cuerpo, para que se genere la respiración a nivel celular, tiene que generar cuatro eventos, ¿sí? Uno es la ventilación pulmonar, que es básicamente el ingreso y egreso de aire o intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos, y eso está a cargo obviamente del sistema respiratorio. Ahora vamos a profundizar en esto. Después tiene que ocurrir la difusión del oxígeno y de CO2 hacia la sangre, o sea que ahí ya empezamos a involucrar al sistema cardíaco y vascular, ¿sí? Después tiene que haber un transporte del oxígeno, ¿sí? Desde los pulmones hasta las diferentes células de los diferentes tejidos, y en dirección inversa, si se quiere, de CO2 entre la sangre y el cuerpo, digamos, desde la célula hasta los pulmones, y que en la expiración, ahora vamos a ver, ese aire sea, esa CO2 sea eliminada. Y por último, tiene que haber un sistema controlador o regulador de estos procesos, y principalmente de la ventilación, que eso ocurre por el sistema nervioso, ¿sí? Así que nos vamos a centrar en la ventilación pulmonar, ¿sí? Esto es la movilización de aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Bien, la ventilación implica un proceso mecánico, ¿sí? Vamos a ir viendo que para que el aire entre y salga del sistema respiratorio tiene que desarrollarse procesos de tipo mecánico, donde va a haber fuerzas que están involucradas y resistencias que se oponen a estas fuerzas que se ejercen. Algunas son activas y otras son pasivas, ¿sí? Eh, la ventilación es el ingreso de aire, ¿sí? A la vía aérea superior. VAS es vía aérea superior, esto es boca, ¿sí? Tráquea. Yo voy a ir aclarando por ahí algunos conceptos, así tratar de bajarlo al llano, ¿sí? Que era la idea que teníamos con Antonio, ¿sí? Vía aérea superior es la boca, la nariz, después la garganta, la tráquea, ¿sí? Y después llegue a los pulmones, ¿sí? Que es donde termina entrando el aire, ¿sí? Inhalación o inspiración, que es la entrada del aire, y el egreso del aire desde los pulmones hacia la atmósfera, ¿sí? Es un ciclo que se repite uno tras del otro: inspiración y expiración. La respiración, como ya dijimos, es un proceso químico, ocurre ya donde los gases que proveen a la sangre y a los tejidos con oxígeno desde los pulmones, y la difusión de el dióxido de carbono, que es el residuo, digamos, de la respiración a nivel celular, ¿sí? Hacia los pulmones. Entonces el pulmón, la función que tiene es justamente intercambiar aire con la sangre, ¿sí? Pero para que ese intercambio de gases se produzca, el oxígeno y la CO2, tiene que haber una renovación constante del aire, ¿sí? Y eso es la ventilación, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, para que se produzca intercambio de aire, justamente dijimos que había procesos mecánicos que estaban involucrados, y las fuerzas que van a generar cambios de presiones en el sistema respiratorio, ¿sí? Va a estar dado por
los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, que es el músculo este que tenemos separando el tórax, que es la parte de las costillas, donde están alojados los pulmones, el diafragma que separa de la cavidad abdominal, ¿sí? Este funciona como un émbolo, ¿sí? Que al contraerse, ahora lo vamos a ver bien, baja la presión en el tórax, hace presión negativa, ¿sí? Al disminuir esta cúpula diafragmática. Estas fibras se contraen, bajan, aumentan los diámetros del tórax, se genera presión negativa y el aire, ¿sí? Por diferencia de presión entre el pulmón y la atmósfera, ¿sí? Pasa por la vía aérea superior, como dijimos hoy, pasa por la tráquea, ¿sí? Y llega a los pulmones. Acá se ve perfectamente, ¿sí? Cuando este músculo baja, el aire ingresa. La expiración, o sea que necesitamos contracción activa de los músculos respiratorios, ¿sí? Es un proceso que gasta energía, ¿sí? Tiene que haber contracción muscular, es involuntaria claramente, ¿sí? La expiración, por el contrario, se produce cuando se relajan los músculos inspiratorios, ¿sí? Y todo el sistema cargado con energía potencial, si se quiere, energía elástica, ¿sí? Vuelve a su punto de reposo. La expiración, cuando el aire sale, ¿sí? Este sistema que se cargó de energía elástica, por relajación de los músculos, vuelve a su posición de relajación y la expiración en forma pasiva hace que el aire salga del sistema respiratorio. Este es un esquema, vía aérea superior, esta es la tráquea, estos son los bronquios fuente que alimentan, ¿sí? Están conectados al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, esto visto de frente, ¿sí? El diafragma tiene un radio de curvatura, ¿sí? Que cuando se contrae ese radio de curvatura se modifica, ¿sí? Y genera que en el tórax, que es la parte superior, al aumentar los diámetros, ¿sí? Se genere una diferencia de presión que se transmite hacia el interior del pulmón, de los alvéolos, que son el saco donde termina entrando el aire, que hay un montón, son más de 300 millones, ¿sí? Dentro de cada pulmón, el aire entra, ¿sí? Y el radio de curvatura, esto ya es para profundizar un poco más, es importante para pensar en qué efectiva es la ventilación, digamos, qué fuerza yo tengo que hacer y qué tensión genera ese músculo y qué efectiva es la ventilación en relación a la tensión de las fibras musculares y qué presión termina desarrollando sobre el tórax, ¿sí? Esto no es tan importante. Lo que sí es importante es que principalmente el diafragma y otros músculos de la pared torácica que están involucrados justamente en el proceso de generar cambios de presión en el tórax para el ingreso del aire, termina trasladándose esa presión que generan los músculos respiratorios al alvéolo, ¿sí? El pulmón, como dijimos, estaba conformado en su interior por alvéolos. La presión que se genera a nivel de la caja torácica tiene que trasladarse adentro del pulmón y generar presión negativa dentro del alvéolo, adentro del pulmón, para que haya una diferencia de presión con la atmósfera y así haya flujo hacia adentro, ¿sí? Esa presión alveolar en general son de 3, 5 centímetros de agua en ventilación pasiva, ¿sí? Cuando a un paciente lo colocamos en un respirador y deja de tener fuerza porque no puede respirar en forma espontánea, la ventilación pasa a ser positiva, a presión positiva, ¿sí? Pero estamos hablando de ventilación en forma espontánea por ahora. Entonces, cuando el paciente inspira, se contrae el diafragma y los diferentes músculos inspiratorios, baja la presión en la pleura a nivel del tórax, ahora vamos a ver eso, baja la presión a nivel alveolar, se genera diferencia de presión con la atmosférica, 3 a 5 centímetros de agua, y el aire entra. Durante la expiración, esa presión negativa deja de estar ejercida por los músculos inspiratorios, la presión por el retroceso elástico tiende a ser positiva con respecto a la atmosférica, que la vamos a tomar como referencia cero, y el aire sale, ¿sí? Esto está animado, pero ahora no sé por qué no corre, ¿sí? Esto es presión alveolar, la presión adentro del alvéolo. Esto es la presión pleural, la presión en el tórax, ¿sí? Que rodea los pulmones,
Y este es el volumen pulmonar, ¿sí? Cuando el paciente contrae el diafragma baja, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? Disminución de la presión pleural, baja la presión en el tórax, ¿sí? Los pulmones, al estar contenidos en el tórax, esa presión es solidaria y se transmite hacia adentro de los pulmones. Y se genera una caída en la presión alveolar dentro de los pulmones. Esa presión alveolar es diferencial con la atmósfera y el aire empieza a ingresar, ¿sí? Cuando termina de inspirar, ese control de la ventilación por el sistema nervioso central que hablábamos hoy, deja de contraerse el diafragma, se relaja, la presión pleural vuelve a su base, la presión en el tórax, la presión alveolar tiende a hacerse positiva por la relajación de los músculos inspiratorios y la carga, ese sistema respiratorio que está cargado con energía potencial mecánica, ¿sí? Y el aire empieza a salir, a expirar, a bajar, ¿sí? Más o menos una respiración normal tiene alrededor de entre 400 y 500 mililitros, ¿sí? Bien, decíamos que estaban involucrados energía mecánica, ¿sí? Es un proceso mecánico. Cuando el sistema respiratorio se activa, el diafragma se activa, tiene que vencer fuerzas elásticas y resistivas. La elástica es lo que comúnmente, para ustedes esto va a ser, lo tienen súper clara, me imagino, para la gente que trabaja ahí con Antonio, es la lastancia, que es lastancia o complacencia, que es un concepto que nosotros tenemos muy en cuenta, ¿sí? Si nosotros queremos poner aire dentro de un sistema cerrado, ¿sí? La presión que vamos a tener que generar va a depender de la cantidad de aire que yo quiera meter y de cuál es la fuerza que se opone a la deformación, ¿sí? A ese cuerpo, ¿sí? Bueno, justamente esa es la elastancia, la capacidad que tiene un objeto sujeto a una deformación de retornar a su morfología original. Y eso va a depender de la relación que existe entre la diferencia de presión que se genere y ajustado a un cambio de volumen determinado, ¿sí? El sistema respiratorio tiene una elastancia específica, que es alrededor de 13 centímetros de agua por litro, ¿sí? Quiere decir que si yo el sistema respiratorio le genero 1 litro, ¿sí? Como concepto específico de su punto de reposo, voy a generar 13 centímetros de agua. Y eso hay que relacionarlo también con el volumen de reposo, ¿sí? Eso pensando en la capacidad residual funcional, que ahora lo vamos a ver, es su volumen de reposo. Si yo duplico, ¿sí? el volumen, ¿sí? Le pongo adentro el mismo valor que su capacidad residual funcional, que su valor de reposo, voy a generar 13 centímetros de agua, ¿sí? Eso es como una constante que se multiplica y se van a generar esos 13 centímetros de agua, que es la presión adentro del pulmón, ¿sí? La compliance es la facilidad, es la inversa, es la facilidad con la cual un objeto puede ser modificado en su morfología. Van a ver muchas veces, si empiezan a leer algo en relación a esto de la tomografía y demás, que a veces se habla o de compliance o de elastancia como cuestiones intercambiables. A nosotros nos gusta más elastancia, ¿sí? Ajustado al volumen, la diferencia de presión que se genera en relación al cambio de volumen, ¿sí? Bueno, y cuando uno somete al sistema respiratorio a un cambio de volumen, se van generando diferentes cambios de presión. Y la realidad es que el sistema respiratorio no se comporta en forma lineal, ¿sí? Si ven la relación que hay entre cambio de volumen en el sistema respiratorio en relación al cambio de presión, el sistema respiratorio adquiere esta forma sigmoide en forma de S, ¿sí? Donde vemos 3 partes fundamentales. La primera es la parte lineal, la central, ¿sí? El sistema respiratorio, ¿sí? Se mueve en esta parte, ¿sí? Va desde este volumen pulmonar hasta este, y ese es el volumen que movilizamos habitualmente, generando 3 a 5 centímetros de agua, como decíamos. Si el sistema respiratorio lo llenamos de aire, ¿sí? Hagan este ejercicio, tomen aire, ¿sí? Llénense la mitad de los pulmones, y desde ahí quieren tomar más aire, ¿sí? Probablemente tengan que hacer más fuerza, ¿sí? Y eso es porque a altos volúmenes pulmonares se ponen en tensión diferentes estructuras que hacen que sea más dificultoso. Esto es a capacidad pulmonar total, ¿sí? Y lo mismo sucede
a bajos volúmenes pulmonares, ¿sí? Cuando uno se queda sin aire, por decirlo de una manera, que se vacía, ¿sí? Se produce colapso del sistema respiratorio de las unidades y eso se necesita más presión para abrir unidades que ya están cerradas y si las queremos abrir tenemos que generar más presión. Entonces el sistema respiratorio, ¿sí? Tiene adaptaciones que hace que uno se mueva en este rango, ¿sí? Cuando uno expira, ¿sí? En forma tranquila, relajada y el sistema alcanza su volumen de reposo que tiene ese cuerpo, ¿sí? Eso se llama FRC o CRF, que es Functional Respiratory Capacity, que es la capacidad residual funcional, ¿sí? Ahora esto lo vamos a profundizar un poco más. Cuando tomamos aire y generamos esa diferencia de presión que dijimos, ¿sí? Generamos un trabajo respiratorio, ¿sí? Presión para ganar volumen, y alcanzamos el volumen corriente, que es el volumen que movilizamos en cada ciclo respiratorio. Y eso nos lleva 3 a 5 centímetros de agua. Si queremos tomar más aire y llegar a esta capacidad pulmonar total, bueno, eso nos va a costar generar más diferencia de presión, ¿sí? Y a bajo volumen, lo que hablábamos hoy. Hay patologías, ¿sí? Donde está aumentada la capacidad residual funcional, por ejemplo los fumadores tienen destrucción del parénquima pulmonar y el aire queda atrapado, ¿sí? Entonces el sistema respiratorio gana mucho volumen y su volumen de reposo es mucho más alto, entonces si quieren tomar aire, generar un cambio de volumen para movilizar aire, van a tener que hacer más presión. En el otro extremo hay patologías donde baja la capacidad residual funcional, ¿sí? Y si quieren ganar volumen, van a tener que hacer también mayor presión. En este extremo, ¿sí? De arriba están los enfisematosos, los pacientes con fumadores obstructivos en general. En este espectro, ¿sí? Los de más abajo, los pacientes que pierden volumen pulmonar, ¿sí? Son los pacientes con distrés, neumonía, que son los pacientes que se relacionan ahora con los COVID, esto que estamos viendo ahora, las neumonías, son que tienen ocupado el pulmón, ¿sí? Tienen un pulmón más chico, ¿sí? Entonces les cuesta más trabajo respirar a los pacientes, ¿sí? Por el componente elástico, ¿sí? Bien, vamos a ir profundizando un poquito. Habíamos dicho que teníamos el alvéolo, vamos a representar como si fuese un pulmón, la vía aérea superior, ¿sí? El pulmón en el alvéolo que estaba rodeado por el tórax, ¿sí? Alrededor, y acá abajo estaría el diafragma, ¿sí? Cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, baja la presión pleural alrededor del alvéolo, alrededor del pulmón, eso se transmite al alvéolo y el aire entra. La relación que existe entre el cambio de presión en relación al cambio de volumen, dijimos que era la lactancia. Y la lactancia yo la puedo dividir ahora, o la complacencia, la puedo dividir tanto para el sistema pulmonar, ¿sí? Como para el sistema torácico, que es lo de alrededor, ¿sí? Y esa es la presión pleural, ¿sí? Lo que hace el diafragma es disminuir la presión pleural. Bien, ya recién hablamos algo de componente elástico, después vamos a volver un poco. Vamos a hablar ahora del componente resistivo, que es la otra fuerza que se opone a la entrada del aire, ¿sí? Lo otro era mecánica estática, ahora vamos a ir a la mecánica dinámica. Para que el aire entre tengo que generar una diferencia de presión. Si la diferencia de esa de presión es suficiente, el aire empieza a entrar y va a entrar con una determinada tasa, ¿sí? O de velocidad de entrada, ¿sí? Y se va a generar un volumen, un cambio de volumen que por unidad de tiempo es el flujo, ¿eh? El flujo es el volumen de aire que se desplaza por unidad de tiempo. Entonces, cuando hablamos hoy de la vía aérea superior, ¿sí? Tengo que pensar que esta es la boca con la tráquea, ¿sí? El bronquio derecho que alimenta al pulmón derecho y el bronquio izquierdo que alimenta al pulmón izquierdo. Y después tiene la vía aérea un montón de ramificaciones hacia el extremo donde están los alvéolos, que era donde se desarrollaba la mecánica estática o elástica que vimos hoy, ¿sí? En este sector, cuando hay flujo, durante la fase inspiratoria y también durante la fase expiratoria, se ponen en juego fuerzas resistivas, ¿sí? En relación al flujo. Y esquemáticamente o anatómicamente y funcional podemos dividir el sistema respiratorio, la vía aérea, ¿sí? De conducción, en dos porciones, ¿sí? Una extratorácica, ¿sí? Que las resistencias se encuentran en serie, esto es nariz, boca, garganta, tráquea y bronquio fuente y las primeras ramificaciones, hasta que el sistema respiratorio justamente empieza a
a subdividirse, ¿sí?, en porciones cada vez más pequeñas para alimentar a los 300 millones de alvéolos que existen en el pulmón, ¿sí?, donde las resistencias, justamente al existir ramificaciones, donde cada ramificación es más pequeña de diámetro que la precedente, pero que la suma de las dos es mayor que la precedente, ¿sí?, se producen resistencias que se suman en paralelo. En cambio, en la vía aérea superior, ¿sí?, al ser zonas de flujo unilateral y no tener ramificaciones, la resistencia es en serie. Entonces, en la vía aérea superior la resistencia en serie se suma en forma directa, en cambio en la vía aérea inferior, luego de la tráquea, se suman en resistencias en paralelo, ¿sí?, donde la resistencia es mucho menor, la total. Bien, ¿dónde se localiza la resistencia? Como dijimos, la resistencia más alta está dada por la vía aérea superior, principalmente ahí de la tráquea y los bronquiofuentes, de donde la resistencia es mayor. A medida que la vía aérea se va ramificando, por más que cada ramificación tenga un diámetro menor, la resistencia total va bajando. El cambio de flujo, digamos, hay una consideración con respecto a cuánta fuerza tenemos que hacer para fluir el aire, justamente, para que el aire entre, ¿sí? Bueno, y eso mucha relación tiene lo que es el flujo, ¿sí? El cambio de flujo laminar a turbulento está asociado al aumento de la velocidad, o a la densidad del gas, o el incremento del diámetro del tubo de la vía aérea, o a la viscosidad del gas. En general hay algunas variables que están fijas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La densidad y la viscosidad del aire, en general, hay algunas situaciones que se pueden modificar, pero son variables estables, y la que más se pone en juego para determinar si el flujo es laminar o turbulento es el diámetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo que dijimos, el diámetro en la vía aérea se va modificando por procesos patológicos o incluso cuando le ponemos ventilación mecánica a un paciente y hay que ponerle un tubo en la garganta, el diámetro es mucho más chico del tubo, entonces eso hace que se modifique y eso genere cambios en el número de Reynolds, ¿sí?, que es lo que me dicotomiza un poco, por decirlo de alguna manera, no es tan así, pero bueno, que el flujo se haga turbulento o se haga laminar. En general tenemos flujo laminar en las partes lineales y flujo turbulento en las partes donde se dicotomiza, donde se divide la vía aérea. Eso en ventilación espontánea. En ventilación mecánica el flujo siempre es turbulento, ¿sí?, porque son flujos mucho más altos, ¿sí? Entonces en la parte en general tenemos flujo laminar, ¿sí?, que hace que adquiera esta forma, y el flujo turbulento aumenta las presiones por el rozamiento, ¿sí?, es lo que se produce habitualmente. Esto es lo que les decía con respecto a cuando los pacientes los ventilamos. Lo vamos a pasar medio largo. Bien, entonces cuando nosotros queremos ingresar aire, el diafragma se contrae, genera una diferencia de presión. Parte de esa presión va a ser para vencer el componente elástico, dijimos, ¿sí?, cambio de volumen en relación a la presión, y otro para vencer el componente resistivo. El componente resistivo está dado por el flujo, que ya estuvimos hablando, y por la resistencia, que es la fuerza, la resistencia, la presión resistiva, es la que se opone justamente a la entrada de aire y es contra lo que tiene que generar fuerza en los músculos respiratorios. Y mucho de la resistencia está dado por la ley de Poiseuille, ¿sí?, donde el flujo, ¿sí?, va a estar otra vez íntimamente relacionado con el radio, ¿sí? Otra vez, las variables, viscosidad, el largo de la vía aérea, la viscosidad del aire, son variables o alguna otra constante, son variables que no se modifican. Sí, el radio de la vía aérea, porque dijimos que teníamos en la vía aérea superior un determinado radio. A medida que vamos bajando en la ramificación del árbol respiratorio, ese diámetro se va achicando, pero el radio total es mayor, con lo cual las resistencias son menores, ¿sí? Pero hay sectores del sistema respiratorio donde una disminución relativamente pequeña produce notables cambios en la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Esto también lo vamos a pasar. Bien, ya pusimos en juego entonces cuáles eran las cargas elásticas y resistivas con las que se oponen a la entrada de aire, ¿sí? Eso ocurre en la inspiración. Entonces, en la inspiración el flujo de aire va hacia adentro de los pulmones por
justamente el cambio en la presión pleural que se producía por la contracción muscular. El tórax es solidario con el pulmón, el aire entra, la presión alveolar es más baja, la presión alveolar es más baja que la barométrica, que la presión atmosférica, y el aire entra, ¿sí? En la expiración, ¿sí?, deja de haber actividad muscular, ¿sí? La presión alveolar es mayor a la barométrica, la presión pleural aumenta, comprime al pulmón y por retroceso elástico el aire sale, ¿sí? ¿Qué es lo que termina generando el cuerpo? ¿Sí? Los músculos respiratorios es una caída en la presión pleural, en el tórax, alrededor de los pulmones, ¿sí?, que se transmite a que la presión alveolar disminuya y se genere entrada de aire, ¿sí? Y esa presión que se produce en el pulmón para que el aire entre es la presión transpulmonar, la diferencia que hay entre la presión adentro del alvéolo y afuera, en el tórax, ¿sí? Esa diferencia, la presión transpulmonar, es la que hace que el aire entre o salga, ¿sí? Bien, ya estuvimos hablando de las fuerzas que se oponen a la ventilación, ¿sí? Entonces, otra vez esquemáticamente, ¿sí?, las fuerzas son de dos tipos: elásticas, en relación al volumen y a la complacencia o elastancia de ese sistema respiratorio, y resistivas, ¿sí?, en relación al flujo y a la resistencia de la vía aérea superior. Bien, para hablar un poco de las fuerzas elásticas y cuáles son el sustrato, digamos, anatómico que termina generando esa fuerza elástica con la que debe vencer el cuerpo, uno de los determinantes es la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial es la fuerza que existe en la interfaz entre gas y líquido o dos líquidos, ¿sí?, y es por la tendencia de fuerzas entre las moléculas que tienden a unirse, ¿sí? Y acá tenemos que introducirlo en la ley de Laplace, que relaciona la tensión superficial, ¿sí?, la presión y el radio de una esfera o burbuja. Vamos a pensar los alvéolos, donde termina entrando el aire, ¿sí?, como esferas, ¿sí? Entonces, si yo quiero generar un cambio de volumen, ¿sí?, en una superficie que tiene un radio muy pequeño, ¿sí?, la presión que voy a tener que generar es mucho mayor, ¿sí? En cambio, si ese pulmón o ese alvéolo tiene un radio mayor, ¿sí?, la tensión superficial va a ser menor, ¿sí?, voy a tener que generar menor presión, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema respiratorio que está sometido a tensión superficial, ¿sí?, por la interfaz que hay entre el aire y el líquido que recubre los alvéolos, ¿sí?, alvéolos de diferente tamaño, ¿sí?, se vaciarían uno en otro. ¿Por qué? Porque la presión en este que tiene un radio menor, ¿sí?, sería mayor que P2 y el aire tendería a ir de uno hacia el otro y se vaciaría y tendríamos una unidad única, ¿sí? O sea que tenemos que tratar de tener algo y esas presiones se equipararían. Tendríamos que tener algo que disminuya la tensión superficial en las diferentes unidades, ¿sí? Perdón. Entonces, eso me lo determina justamente el factor surfactante, ¿sí? El sistema respiratorio tiene dentro un detergente que lo que hace es disminuir la tensión superficial, ¿sí? Fíjense, esta es la curva presión-volumen del sistema respiratorio normal, ¿sí? A medida que yo genero tensión, al principio, como el pulmón tiene poco volumen, ¿sí?, tengo que generar gran cambio de presión. Cuando va ganando volumen, ¿sí?, ese sistema respiratorio, tengo que generar menos presión, como vimos hoy, en parte por esta tensión superficial, que a medida que gana volumen, por la ley de Laplace, tengo que generar menos fuerza. Y después, cuando el sistema respiratorio ya está abierto en expiración, la presión necesaria para mantenerlo abierto es mucho menor, ¿sí? Esto es un experimento que se hizo hace muchos años, donde se pone en manifiesto cuál es una de las propiedades elásticas del sistema respiratorio. En vez de ponerle aire al sistema respiratorio, como se ve acá, le pusieron líquido, eliminando la tensión superficial. Y está claro que la presión necesaria para generar un cambio de volumen donde no hay tensión superficial es mucho menor,
¿sí? Entonces, esta es una de las 2/3 partes de la presión elástica que tiene que realizar el sistema respiratorio, está dado para vencer la tensión superficial, ¿sí? El resto está dado por fibras elásticas, ahora vamos a ver fibras elásticas y fibras de colágeno, ¿sí? Pero 2/3 partes es para vencer la tensión superficial, esa tendencia que tienen los alvéolos a cerrarse, ¿sí? Y la otra, esto por ahí lo más importante pensando en su proyecto, es la presión sobreimpuesta, ¿sí? Además, cuando nosotros tenemos un paciente que en general lo tenemos acostado, la posición de reposo, perdón que no es la mejor filmina esto después lo podemos mejorar, esto es una clase básica, ¿sí? Por la presión sobreimpuesta, un poco por el corazón que presiona los pulmones y por la gravedad, los alvéolos que están en la parte, con un paciente vivo acostado boca arriba, los alvéolos acá estaría la cabeza, ¿sí? Acá estaría la parte anterior y esta sería la espalda, ¿sí? Los alvéolos que tienen, que están en la parte superior, en general su volumen de reposo, ¿sí? Reciben menos presión sobreimpuesta, la presión es más chica, ¿sí? Por lo tanto tienen un volumen de reposo mayor. En cambio, los alvéolos que están situados en la parte dorsal y posterior, al estar presionados por el corazón y por el mediastino, que es todas las estructuras que están adentro del tórax, y por la gravedad y del pulmón que tienen por encima, ¿sí? Este alvéolo tiene un montón de pulmón por arriba, más el corazón, la fuerza de gravedad, hace que su volumen de reposo sea menor, ¿sí? Cuando uno ventila, hace un esfuerzo inspiratorio y el aire empieza a entrar, ¿sí? Como estos alvéolos tienen un diámetro mayor, su tensión superficial es menor, ¿sí? Reciben la primera porción de aire, ¿sí? A medida que el aire sigue entrando por diferencia de presión, empieza a distribuirse en las zonas posteriores. Y las zonas posteriores son las que terminan recibiendo mayor tasa de ventilación. Quiere decir que si yo entraba en esos 500 mililitros, la mayor parte va a ir a la zona posterior. ¿Por qué? Porque estos ya están llenos de aire porque tienen menor presión sobreimpuesta, ¿sí? Entonces el aire entra y de acuerdo a la menor resistencia elástica que va recibiendo, va a ir predominando que se ventile en diferentes áreas pulmonares, ¿sí? Bien. Esto lo vamos a pasar. Entonces, para ir cerrando, el volumen corriente, ¿sí? Que nosotros inspiramos y expiramos habitualmente en una respiración tranquila, ¿sí? Va desde la capacidad residual funcional, ¿sí? Que era mi volumen de reposo, ¿sí? Que está dado por todo esto, capacidad residual funcional, ¿sí? Que está formada por dos volúmenes, no importa ahora, ¿sí? Esto es lo que inspiramos normalmente en cada ciclo respiratorio. Si desde el volumen de reposo relajamos los músculos respiratorios y nos quedamos en reposo, nos llenamos de aire, vamos hasta capacidad pulmonar total, que son más o menos 6 litros de aire, ¿sí? Tenemos adentro más o menos, para un varón de 1,70 m, más o menos 6 litros de aire, ¿sí? Expiramos en forma tranquila, sin hacer fuerza. Volvemos a capacidad residual funcional. Respiramos tranquilo otra vez. Si desde capacidad residual funcional en reposo queremos sacar aire, vamos a volumen residual, ¿sí? En ese punto, si relajamos los músculos expiratorios con lo que expiramos, el sistema respiratorio vuelve a su posición de reposo, ¿sí? En forma pasiva. Bien. Entonces, desde volumen corriente, que es lo que movilizamos habitualmente, podemos llegar a capacidad pulmonar total a través de la capacidad inspiratoria, nos llenamos de aire, y expiramos en forma pasiva, ¿sí? La expiración siempre es pasiva. Bien, eso es lo que estuvimos viendo recién. Para que tengan idea, más o menos, ventilamos medio litro de volumen corriente en cada ciclo respiratorio. Podemos meter por arriba de esos 500 mililitros hasta alcanzar la capacidad pulmonar total, más o menos 3 litros de aire, ¿sí?
y lo que queda en el pulmón más o menos, ¿sí? Adentro del pulmón como volumen de capacidad residual funcional, ¿sí? Son más o menos 2,5 litros, ¿sí? Para que tengan una idea. La suma de todos esos volúmenes que podemos movilizar nos dan las diferentes capacidades que tiene el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, para cerrar, la ventilación pulmonar, que es lo que básicamente nosotros vamos a poder ver, ¿sí? Con la tomografía de impedancia, ¿sí? Es ver la cantidad de aire que se moviliza y a qué diferentes zonas del pulmón va a ir diferentes porciones del volumen que se moviliza, ¿sí? Entonces el aire movilizado por unidad de tiempo más o menos son 6 litros por minuto y eso sale de movilizar 500 mililitros a 12 respiraciones por minuto, que se pone en juego toda la mecánica esa que vimos recién. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a pasar. Después de esto, lo que deberíamos pensar es, cuando el aire llega rico en oxígeno, ¿sí? Se encuentra con el capilar, con la sangre, que pasa cerca del alvéolo, ¿sí? Y ahí se produce el intercambio, ¿sí? Pero eso es para más adelante. Bien, para terminar cerrando, para integrar todo esto que vimos recién, la ecuación que pone en juego todas las presiones y las fuerzas elásticas y resistivas que se ponen para movilizar el aire es la ecuación del movimiento. Esto, si empiezan a leer algo de bibliografía respiratoria, lo van a encontrar, ¿sí? La presión generada por los músculos respiratorios, ¿sí? Dijimos que era la suma de la presión resistiva más la presión elástica. La presión resistiva era la resistencia en relación al flujo que generamos, y la presión elástica era la ganancia de volumen en relación a la elastancia, ¿sí? Eso es lo que se pone en juego todo el tiempo en cada respiración. Cuando los pacientes entran en insuficiencia respiratoria y hay que ventilarlos, a la presión negativa generada por los músculos respiratorios se le suma presión positiva generada por los respiradores, ¿sí? La presión era al revés, presión muscular, ¿sí? Y la presión generada por el respirador, ¿sí? Para vencer el componente resistivo, ¿sí? La vía aérea de conducción en relación al flujo que se genera, más el componente elástico que estaba dado por la tensión superficial y las fibras elásticas y de colágeno que conforman el parénquima pulmonar y el tórax, ¿sí? Y esa es la suma total de presiones que se generan, ¿sí? Bueno, creo que por acá estamos bien. Para empezar, esto lo podemos profundizar un poco más y ir hablando de más determinantes de por qué el aire se moviliza en diferentes porciones del sistema respiratorio, por qué tiende a ir hacia zonas ventrales y no hacia zonas dorsales, la implicancia que tiene eso en el intercambio de gases, tratar de entender que hay patologías que tienen volúmenes pulmonares de reposo más chicas y qué implicancia tiene eso, y empezar a diferenciar un poco entre lo que es ventilación espontánea, ¿sí? Respirando el paciente o uno mismo en forma, estando despierto y respirando en forma espontánea, o la diferencia que se produce con la ventilación a presión positiva cuando hay que conectarlo a un respirador, ¿sí? Bueno, espero que le haya servido y quedo disponible para dudas, ¿eh? Muchas gracias.